implicaciones filosóficas de la inteligencia artificial. Hoy en día vemos que la inteligencia artificial hablando así de forma general las tecnologías, la inteligencia artificial creo que es la tecnología más avanzada comúnmente reconocida hasta el momento. Puede haber tecnologías más avanzadas, pero así la IA o la inteligencia artificial siento que todavía muchas personas no logran saber qué es y no logran utilizarla, no logran verle incluso su utilidad. Podemos pensar en los celulares cuando salieron o la televisión cuando salió y que muchas personas como que no le veían el uso. ¿Cuál era esto también? Una idea, por ejemplo, Apple, el hecho del reproductor MP3, que también la gente no le veía la utilidad y fue así como generarle a la gente esa a través de campañas, esa necesidad. Entonces, en este caso, pues sí, la inteligencia artificial como el Internet, las redes sociales, el celular, la computadora, incluso el carro, hasta ciertos puntos podemos decir que va ahí como a la vanguardia de lo más actualizado, de lo más nuevo. Todo esto, hay una corriente, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, que trata de estos temas, de cómo eh, las implicaciones o cuáles son los efectos de qué forma afecta todo esto al ser humano a nivel filosófico, o sea, cómo cambia la percepción del humano gracias a estas tecnologías. Por ejemplo, en primera instancia podemos hablar del transhumanismo, ¿no? Que es la filosofía de decir, podemos conectarnos en un momento dado, en un futuro, con los robots, con las tecnologías, para poder nosotros ser una especie de superhumano, más avanzado, o sea, de lo que ya somos, pero teniendo mayor capacidad para razonar, para pensar, para solucionar problemas, para efectuar cambios, para fuerza física en el mundo, para mover piedras, para hacer cosas, ¿no? Para construir, crear, básicamente. Y esas implicaciones filosóficas en primera instancia nos pueden llevar a pensar en una especie de elevación o aumento del ego. El ego, en este caso, no como yo, como persona, sino el ego como orgullo, como manifestación suprema del orgullo en cuestión de decir yo puedo, o sea, yo ya puedo, yo ya tengo el potencial, da potencial al ser humano para crear cualquier cosa, incluso para poder derrotar a la muerte en muchos casos, con la medicina, por ejemplo, con los avances tecnológicos, y en última instancia, para incluso llegar a creerse como una especie de Dios inmortal, supremo, una especie así. Filosóficamente hablando, en primera instancia se puede orientar hacia el orgullo, hacia el ego. En cuestión filosófica, bueno, puede haber una mayor capacidad de razonar, de pensar sobre las cosas, pero analizando eso, o sea, saliéndonos de eso y ver cómo eso puede llegar a afectar al ser humano, sería interesante si hubiera su contraparte, su contrarresta, y en este caso una especie como de humildad, incluso, que se puede decir, se va a manifestar en esa dicotomía del orgullo del poder y de la humildad y de la solidaridad o la ayuda hacia las demás personas, cosas, objetos, fenómenos de la humanidad, ¿no? Y en ese caso sería interesante ver a una persona, por ejemplo, o ver al humano en un futuro muy avanzado, muy tecnológicamente superior a todo tipo de especie o incluso vida extraterrestre en la humanidad, en el universo, pero aún con la capacidad de ser bueno, que serían las implicaciones del bien y el mal en última instancia en la tecnología. Algo muy cliché, algo que se escucha mucho. Pero bueno, aquí estamos hablando de la inteligencia artificial específicamente, de la IA. La inteligencia artificial tiene dos componentes, yo diría. El primero son los language models, que son los modelos de lenguaje, que es por ejemplo ChatGPT, todos estos tipos de herramientas que hoy en día existen. Hay muchas herramientas así.
Y por otro lado, la inteligencia artificial también puede decirse que se puede hacer referencia a implicaciones, por ejemplo, robóticas, más físicas, como un robot que programas para que limpie la casa o para que haga ciertas cosas, para que vaya por tu mandado, este tipo de cosas. Las dos cosas se puede decir que tienen el elemento, el componente de inteligencia artificial. ¿Qué implicaciones filosóficas tiene la inteligencia artificial sobre el ser humano o cuáles son las implicaciones filosóficas de la inteligencia artificial? En primera instancia vemos mucho debate, por ejemplo, con justamente esto de la creación, la invalidez del ser humano como creador, como, como originario o como verdaderamente, auténticamente creador de arte, ¿no? En este caso lo vemos, por ejemplo, con la escritura. Tú ya puedes pedirle a la inteligencia artificial que te escriba un libro. Tú ya no lo haces, nada más le das el prompt y le das o sea, la semilla, por así decirlo. Pero el desarrollo se hace con la inteligencia artificial y ahí podemos entrar en debate de decir, pues es que realmente tú nunca has sido auténticamente, 100% puramente y originalmente el autor de una buena obra de arte. Se necesita un equipo. Por ejemplo, si tú escribes un libro, un buen libro, se necesitan editores. Entonces tú realmente no estás creando esa obra por ti solo, ¿no? La Biblia, por ejemplo, que es una compilación de muchas personas, ¿no? Y es un buen libro. Entonces, un buen libro requiere de muchas miradas. Y entonces, ¿qué distingue a 3 editores que te ayudaron a escribir tu libro a una máquina o a una inteligencia artificial que te está ayudando a escribir tu libro o que te escribió tu libro, ¿no? Podemos entrar en ese debate primero creativo, o sea, las implicaciones filosóficas de la inteligencia artificial en este caso sería sobre la autoría, el creador, el originario de una obra de arte. También con esto de que dicen que les van a quitar los trabajos a los escritores, a los guionistas, a los fotógrafos, por ejemplo, porque tú ya puedes eh, pedirle a la IA, por ejemplo, que te haga una imagen, ¿no? Y entonces tú ya no necesitas contratar a un fotógrafo. Y ahí podemos decir las implicaciones laborales, económicas, sí, pues se tumban, trabajos, pero surgen otros trabajos, ¿no? Como programadores, editores no sé, va a haber otros trabajos, tal vez, o no, puede ser que no, y sí, realmente la gente está perdiendo su trabajo, pero eso ya no es filosófico, eso ya es económico y tiene que ver más con cuestiones laborales. Pero regresando a lo filosófico, podemos decir que en primera instancia podemos ver al ser humano un poco desprestigiado, podemos ver al ser humano un poco, sí, inválido en el sentido creativo, ¿no? Ya no es necesario que tú seas creativo. Tú puedes ser simplemente un, un tipo de programador, ¿no? No programador como estrictamente está definido, sino programar a la máquina o programar a la IA para que te haga lo que tú quieres que te haga e irlo como un editor, ¿no? O sea, te hace la imagen así, tú dices, no, yo la quiero así, quítale esto, ponle esto, te escribe el libro de una forma y entonces le dices, no, por ejemplo, hablando de un robot, te hace el trabajo así y tú dices, no, mejor quita esto, pon esto, o sea, tú vas editando tu obra, pero a través de un proxy, a través de una segunda, eso es lo que hace, lo que está haciendo la inteligencia artificial, está creando un segundo momento entre tú y la creación, entre tú y lo que puedes hacer. Entonces ya no es esa relación directa, podemos decir que de ahí surge la noción auténtica o auténticamente humana de decir yo creé, yo soy el creador de esto, sino ahora hay un intermedio, ahora estoy optimizando, que de alguna forma también podemos ahí hablar entonces de las implicaciones para mejorar sistemas, para hacerlos
para mejorar resultados, para mejorar el arte, para mejorar las obras, para mejorar la fotografía, para mejorar los libros, para que los productos o los resultados sean realmente los mejores, los más óptimos del mercado, lo que va a beneficiar a la mayor cantidad de personas en última instancia. Mm, entonces, en este caso, las implicaciones filosóficas de ese tipo orientada, ahorita me estoy enfocando meramente en la creación, serían, por un lado, desprestigiar o invalidar o quitarle al ser humano su capacidad de creatividad, volverlo más como trasladarlo un poco al fondo, detrás de bambalinas, y volverlo más como un director, un dirigente. Ya no es el actor principal, ya no es el protagonista, es un director, es quien está detrás de las cámaras editando, asegurándose de que todo esté funcionando de forma correcta y como lo tiene, es el visionario, por así decirlo, ya no tiene que trabajar, que eso nos lleva a la segunda implicación, por así decirlo. La segunda implicación sería la dicotomía entre el trabajo y la flojera. La IA, por ejemplo, ¿vuelve a las personas más productivas o menos productivas? Es una pregunta muy, muy interesante porque podemos decir en primera instancia te vuelve más productivo porque puedes ahora darle a la inteligencia artificial las cosas que tú necesitabas hacer antes de forma automática, se las das a la IA, las hace y tú tienes más tiempo para enfocarte en otras cosas para ser más productivo. Pero igual, porque tienes más tiempo, pues puedes relajarte, puedes olvidarte. Incluso el hecho de poder darle a la inteligencia artificial, por ejemplo, tareas que requieren automatización, requieren también hasta cierto punto de... El ser humano para poder hacer esas actividades necesita la práctica y a través de la práctica es que lo puede hacer. Entonces, la práctica te ayuda a recordar las cosas y si tú ya no estás practicando eso, porque ya la automatización lo hace la IA, pues tú pierdes esa práctica, tú pierdes esa memoria y el día que tú lo tengas que hacer, te vas a tardar tal vez más porque vas a decir, a ver, ¿cómo era esto? ¿Cómo se hacía? Ya se me olvidó, es que esto ya se me olvidó redactar un objetivo para el machote, ya se me olvidó qué es lo que debe de ir en esto, en actitudes, en conocimientos y en este contenido o en competencias, habilidades, porque ya no, llevo años que no lo hago, llevo años que se lo estoy, hay una palabra, que se lo estoy, como el freelance, que se lo estoy dando a la IA para que la IA lo haga y yo ya no sé cómo se hace, porque ya perdí la práctica, ¿no? Y entonces en este caso no solamente te está volviendo más flojo, sino que te está volviendo menos inteligente, pero si tú estás usando ese tiempo para hacer otras cosas productivas, entonces tú realmente tal vez ya no estás practicando esas cosas automáticas, sino estás practicando o haciendo otras cosas. Estás viéndote más productivo, estás haciendo otras cosas más productivas. Entonces, en este caso, las implicaciones filosóficas de la IA serían que tienes la opción, por así decirlo, de volverte ya sea más productivo o menos productivo. Mm, perdón. ¿Qué otras implicaciones filosóficas tiene la inteligencia artificial? Mm, podemos decir que una implicación filosófica va a ser justamente ya no poder saber o ya no poder distinguir entre lo que es como humano y lo que es maquinario o tecnológico. Que en sí podemos decir, pues mira, si realmente lo vemos de una forma objetiva, podemos decir, el ser humano siempre ha estado muy limitado. En última instancia, lo que lo ha vuelto una buena, un ser humano funcional, por así decirlo, muy productivo, altamente, elevadamente productivo, siempre han sido las tecnologías, ¿no? Desde el fuego, la rueda, desde eh, el invento del dinero, la medicina, todas estas cuestiones, por ejemplo, en este caso ya también la computadora, la comunicación, eh, ya hasta la inteligencia artificial, todo esto en última instancia. Entonces, podemos incluso hacernos la pregunta también, ¿qué realmente es
100% humano, 100% artesanal, 100% auténtico. Yo diría muy poco, o sea, muy poco si vamos a quitarnos todas las tecnologías y entonces nos quedamos sin tecnologías y a ver qué realmente es lo que podemos hacer. Pues muy poco. Entonces seguimos siendo esos cavernícolas, pero tenemos uso de instrumentos que optimizan nuestra creatividad, nuestra productividad, ¿no? Ahora podemos verlo del lado emocional también. Todo debe de ser lógico, todo debe de ser orientado hacia la resolución de problemas, hacia la utilidad, todo debe de tener una función, un objetivo. No, nos pueden llegar las inteligencias artificiales a ayudarnos. Bueno, ahí también sería una función utilitaria, pero mejor nos podrían llegar a servir como enfocadas en el proceso, por ejemplo, más emocionales, por así decirlo. No sé si está bien asociar el proceso con la emoción y el objetivo con la lógica, por ejemplo, pero en este caso podemos decir enfocadas, por ejemplo, se me ocurre usar la IA cuando me estoy sintiendo mal. Digo, ChatGPT, me estoy sintiendo mal. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? No, pues esto ya, y usarlo como una especie de, ahora sí que de psicólogo, casi de terapeuta, ¿no? Y en este caso eso no tiene un objetivo, pero sí estoy desahogándome con la IA, ¿no? O un robot, por ejemplo, que te dé un abrazo o así, o sea, podemos entonces verlo ya más como orientado o que tenga una funcionalidad como con el objetivo más emocional, las dimensiones del ser humano, ¿no? El mundo físico, lógico, que es el funcional para objetivos orientados hacia la lógica y la acción, el mundo emocional y el paradigma obviamente social, también no puede dejarse de lado, e igual el espiritual. Socialmente, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Eh, bueno, para empezar con estudios demográficos, ¿no? Pero también tal vez con planeación de infraestructura, situaciones así, o simplemente organización de grupos de personas. Eh, eh, Estaría interesante también en la cuestión, por ejemplo, como mencioné, espiritual. ¿Tendría algún elemento espiritual? Igual yo creo que lo espiritual ahí se asocia más a lo emocional porque sería justamente debatir o ver estas cuestiones un poco más abstractas que no tienen en sí un objetivo, pero que son parte del proceso del ser humano que requiere para descargar tensión, para sentirse mejor, etcétera, ¿no? Entonces, para ir resumiendo implicaciones filosóficas de la inteligencia artificial, podemos decir que hay varias en la creación, en la desprestigiación o por así decirlo, en el desprestigiar al ser humano como creador y ahora volverlo un co-creador junto con la inteligencia artificial. Por ejemplo, que en este caso se hace el argumento que siempre el ser humano ha sido co-creador gracias a las tecnologías, ¿no? Siempre ha trabajado en conjunto con las tecnologías, sea el fuego o sea la inteligencia artificial. Entonces realmente no se le puede considerar un creador 100% puro, originario, incluso porque pues solo no puedes hacer mucho, o sea, estás limitado y con otras personas tienes más visiones, más cabezas, piensan mejor, etcétera. Eh, en cuestión, siento que no estoy abordándolo muy bien filosóficamente el tema, pero sí, por así decirlo, una implicación filosófica al ser humano aparte, bueno, esa parte sí, siento que lo que vuelve al humano, y aquí está el problema, el humano erróneamente es considerado humano solamente cuando es considerado emocional. Es decir, si tú eres lógico, si tú eres útil, si tú eres funcional, si tú actúas, si tú efectúas cambios, si tú construyes y creas, eso no es considerado humano y no sé por qué. Pero si tú, por ejemplo, incluso se ha escuchado esto en discursos, ¿no? Que dicen, esta persona esta persona es una eminencia porque no solamente es inteligente, también es humana, es humilde, ¿no? Y así, ¿qué tiene que ver? O sea, humano es todo, ¿no? Desde lo lógico funcional hasta lo emocional y lo empático. Entonces yo no sé por qué el humano se asocia a lo empático, emocional, meramente, al proceso, por así decirlo. Está mal, porque para mí humano es todo. Entonces, podemos decir que la inteligencia artificial de alguna forma
nos quita la humanidad porque nos quita el lado emocional y nos vuelve más utilitarios, más funcionales, más lógicos, más racionales, por así decirlo. Pero eso también para mí es humano. Ahora, en cuestión general, aplicando el término humano a las dos cosas, a lo lógico, a lo emocional, a lo espiritual, a todo, nos puede llegar a deshumanizar realmente, no emocional o románticamente hablando, deshumanizar, sino quitar lo que es, quitar los límites del ser humano, porque a fin de cuentas la tecnología siempre ha hecho eso. La tecnología siempre nos ha vuelto menos humanos ¿y qué es volvernos menos humanos? Volvernos menos humanos es ir recorriendo los límites que podemos, ¿no? Si antes teníamos que viajar a caballo para reportar un mensaje, hoy en día ya lo podemos hacer a través de un teléfono. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que podamos escribir un mensaje o publicar un post y en 2 segundos ya lo vio todo el mundo, eso es inhumano. Eso no lo puede hacer un humano, eso lo tiene que hacer una máquina. Entonces, creo que de nuevo al argumento, todo el tiempo nos estamos volviendo más inhumanos gracias a la tecnología y en este caso la inteligencia artificial se nos está metiendo en la psicolingüística porque nos está afectando. Creo que no vemos ahorita todavía los efectos y yo no estoy diciendo que vayan a ser malos. Pueden ser buenos, malos, van a ser buenos y malos y grises, pero al ser un language model, un modelo de lenguaje, se nos está metiendo a la representación epistemológica de lo que conocemos como la realidad. Entonces, en ese sentido, puede llegar a alterarnos ya también la conciencia, por así decirlo, y nos la está alterando. Y de hecho, también ahí podemos hablar entonces de rebasar los límites lingüísticos, léxicos, los límites psicolingüísticos, de representación, de epistemología, gracias a la tecnología, gracias a la inteligencia artificial, que es estupendo porque así como hemos rebasado los límites de la comunicación, los límites de la construcción, los límites humanos de los sentidos, ¿no? Al poder, por ejemplo, a través de sustancias sentir más, ¿no? O cuestiones así. Y de seguro hay más ejemplos, pero ahorita no se me ocurren. Siempre hemos usado tecnología, siempre el lápiz, ¿no? O sea, no podemos recordar todo, sacamos un lápiz y una pluma, un papel y nos ponemos a escribir las ideas para recordarlas después, porque nuestra capacidad humana no nos permite, nuestros límites humanos no nos permiten justamente poder recordar todo. Entonces siempre estamos usando la tecnología. Aquí lo interesante entonces, resumiendo de nuevo, es ver cómo la inteligencia artificial nos ayuda a rebasar los límites psicolingüísticos o por lo menos lingüísticos del humano. Y de esta forma, de nuevo, siempre, no solamente por lo emocional, también en lo lógico, en la acción, en todo, siempre nos estamos volviendo menos humanos. Porque, de nuevo, nuestros límites son humanos en todos los sentidos, no solamente en lo lógico, emocional. Entonces, en ese sentido, queremos ser más que humanos. Siempre queremos ser más que humanos. Siempre queremos poder hacer más cosas. Siempre vamos a querer hacer más, tener más, ir más allá, ya sea de forma física, psicológica, lingüística, etcétera. Entonces, si tu preocupación es la deshumanización, yo diría, pues entonces regrésate a tu cueva, ¿no? Y ni con el fuego, o sea, ninguna tecnología, simplemente, incluso sería interesante ver si la comida es tecnología, el aire es tecnología, pero no sé, porque ayuda al ser humano. Entonces, ¿qué es el ser humano realmente en este sentido? Sino aquello que siempre está aspirando a más y que siempre está tratando y logrando rebasar los límites de su humanidad, sean lógicos o sean emocionales, ¿no? Entonces, sí.